unir de alguna manera esas dos miradas, esos dos árboles que estaban creciendo, según nosotros, no torcidos. No sé si vieron alguna torcedura ustedes. Si no, nos pasamos. Dime. O sea, no torcedura, pero sí se nota de que lo que explican es lo que están viviendo, parte de lo que ven Sí. en el día a día, en su vida. Es una interpretación de lo que están viviendo, por supuesto que sí. ¿A ustedes les resuena? A mí la Gabriela me empezó a gustar porque empecé a entender un poco. Chile no lo comprendía mucho, te hablo hace muchos años atrás, no ahora de mayor, de grande, como dicen los argentinos, de vieja. Cuando joven no entendía mucho por qué teníamos tantas diferencias sociales, de todo tipo. Me costaba entender el país que tenía, la verdad. Y yo creo que con estas verdades fui entendiendo la diferencia del campesino con el citadino. Lo que pasa en Santiago a lo que pasa en un campo es muy opuesto, muy distinto. De hecho, elegimos estas poesías porque creemos que aquí sí hay gente que trabaja, no sé cuánto, no tengo información, ustedes sabrán más, pero relaciono San José de Maipo con la montaña, con los animales, con la siembra. ¿Estoy equivocada? No. ¿Nada de eso hay? Sí. Sí, dime, Marisol. No, un poco para complementar lo que dices tú, Mabel. Yo no sé en términos literarios cómo se llama, pero yo diría que por supuesto estamos hablando de una poesía social de ambos poetas, y que en el fondo, como dices tú, no interpretan la realidad, pero siempre desde una mirada social y de justicia social también. Y yo la verdad que con el tiempo he aprendido a conocer mucho más a Gabriela Mistral, y lo que más admiro en ella es cómo desde su vida de maestra, por ejemplo todos los poemas cuando estuvo en Punta Arenas, su norte, cómo es capaz de expresarlo a través de la poesía, pero siempre no solo desde la naturaleza, sino desde las personas. Y yo creo que eso es súper valioso en ambos, y es lo que a mí me gusta en realidad, más de ese tipo de poesía, que nos habla de la realidad, pero desde la interpretación del poeta, que nos transmite sus emociones. No es un análisis sociológico, es sus emociones, cómo lo vive y cómo lo ve. Y eso lo encuentro maravilloso que ustedes dos lo estén trayendo aquí al Cajón del Maipo hoy día. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A propósito de lo que tú dices, Marisol, quería yo como contar que el tema del Paseo Ahumada es como el símbolo un poco de ese nuevo sistema neoliberal, ¿no? Claro. Entonces mi papá hizo una performance en el Paseo Ahumada en esa época, y leyó el poema del Paseo Ahumada, etcétera, que quería contarle eso, y se lo llevaron preso. Claro, entonces por eso él escribió ese libro del Paseo Ahumada, no es algo... No, claro. Es por ese motivo, digamos, ¿no? Por este símbolo tan tremendo que fue de aquella época del Paseo Ahumada. Y es verdad, porque, o sea, la gente iba al Paseo Ahumada, no sé, los que somos mayores le podríamos contar esto a los más jóvenes, que el Paseo Ahumada era como un bastión, porque uno llegaba ahí. Yo estábamos en la universidad nosotros, entonces en el Paseo Ahumada se tiraban, ¿te acuerdas? Los panfletos, se empezaba a aplaudir cuando ya iba a empezar la protesta, y estaba lleno de CNI y de gente puro enemigo, entonces iba donde las papas queman, en realidad era muy peligroso. Y cuando el Lince lo llevan preso, yo me acuerdo haber estado en ese evento. Claro, arrancábamos todo porque ya se lo llevaron a él, entonces imagínate para lo que quedaban los más chicos, se llevaron al más importante que iba a ser el lanzamiento, los otros todos iban a terminar en la primera ahí en Santo Domingo, ahí nos encontrábamos después en la comisaría todos. Ya, ahora vamos a leer juntas, leamos juntas esto. La Gabriela escribió una cosa que yo creo que pensando en Yan, que, o sea, en su sobrino hijo, Yan dije, Jin, perdón. Yan. Ella escribió esto que tiene que ver con el futuro de lo que estaba sucediendo en la Araucanía. Piensa tú que eso fue el año 30, según nos decía la experta,
y ella ya viendo que existía este reclamo por las tierras. Hay un poco de eso que está tan bien escrito, por eso te digo que lo que dice Nicanor es cierto. Se habla desde la poesía, desde un espacio en donde se advierte incluso lo que va a venir si no se endereza el árbol. ¿Lo tengo yo, Andrea? En el rojo. Ahí lo dejé. Somos lo más mañá porque no tenemos ningún tipo de expertise. Las actrices, nosotros nos aprendemos las cosas de memoria. Y esto es otro género en donde leer no se ocupa la memoria, se ocupa la interpretación. Entonces, si estuviera un director acá, nos diría, dejen al lado el texto porque ustedes son actrices, no hay que leer. Pero como es poesía, esta maleta es de alguien, o es parte de la escenografía. Sí, es genial. Permiso. Yo, jajaja. Ya. Entonces, ya. Ahí vamos. Gabriela Mistral. Esto se llama A veces, mamá, te digo. A veces, mamá, te digo que me das un miedo loco. ¿Qué es eso? Di, que caminas de otra laya que nosotros y de pronto ni me oyes y hablas lo mismo que el loco, mirando y sin responder o respondiendo a los otros. ¿Con quién hablas? Dime. Cuando yo me hago el que duerme y oigo, ¿será con los animales, la hierba o el viento loco? Porque todos están vivos y a lo vivo les respondo. También contesto a lo mudo, por ser mis parientes todos. Ja, 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 la mamá. Ya calla o me lo cuentas todo. Me llamaban 4 añitos y ya tenía 12 años. A mí así me mentaban, pues no hacía lo de mis años. No cosía, no zurcía, tenía los ojos vagos, cuentos pedía, romances y no lavaba los platos. ¡Ay! Y sobre todo a causa de un hablar así rimado. ¿Y qué más hacías, mamá? Dime, ve contándome. Me tenía una familia de árboles, otra de matas, hablaba largo y tendido, con animales hallados. Todavía hablo con ellos cuando te vas escapado, pero ellos contestan solo cuando no les hacen daño. No los hostigo, mi santo Francisco, y les dijo, hermanos. Eso. Lo hemos querido elegir este poema porque ella ya en esa época hablaba de que San Francisco le había dicho a los animales hermanos, en una época en que Chile no era tan solidario con los animales. Acuérdense que la gente decía, saca los perros, saquen ese perro de ahí, los gatitos terminaban ahogados, era un país, así nos tocó crecer a nosotros, viendo que los animalitos no eran protegidos. Este poema lo elegimos por eso, porque ella, dentro de todo lo que el pueblo mapuche defiende a sus animales. Tiene una cosmovisión respecto a sus animales que por suerte ya se ha propagado y diríamos que está en la sociedad chilena. Todo el mundo tiene una mascota y la quiere, la cuida, la protege. Eso nos da mucha alegría. Lo vio la Gabriela. ¿Viste que estaba preocupada de que no se torciera el árbol? El otro. Aquí ahora viene uno precioso. En general, esta es una carta que escribió mi papá a... Bueno, perdón, digo mi papá, me cuesta decir de repente Lin, que escribió Enrique Lina a Gabriela Mistral. Es un archivo que yo encontré después de su fallecimiento en la casa. Son cartas que nunca se publicaron, así que son cartas inéditas. En un momento yo hice un monólogo sobre estas cartas, hice una pequeña dramaturgia, evidentemente, porque era muy larga. Son a distintas mujeres imaginarias, de alguna manera, pero esta es a Gabriela.
imaginaria, nada. Me encanta, es precioso. Gabriela, como escribo cartas imaginarias a mujeres que, en un sentido, no existen, no veo ninguna razón para que tú no seas una de mis destinatarias. Estás muerta, no es un inconveniente, tanto más cuanto nunca habrías recibido de mi parte ni leído una cosa como esta en la época en que te conocí de vista. Ya te diré cómo. Ahora que ya no sabes nada de nada, no hace falta que ignores, señora mía, mi admiración juvenil por ti, literaria, pero tan intensa como para confundirse con un patatús al corazón o el alboroto de los espermios que le censuraron al autor de Mal de Amor. ¿Por qué no? He seguido hablando de ti como lo hacía en los años 50, ahora que soy yo el cincuentón y no el siglo, en el carro de un tren de tercera, en la calle Puente, cerca de la estación Mapocho, en estado de ebriedad, en un hotel de Cartagena, ahora y aquí y en los Estados Unidos. Estamos hechos de palabras, el uno y el otro. El hecho es que cuando te vi por primera vez y última vez, lo hice sin que se me pasara por la cabeza la ocurrencia de acercarme a tu corte. Aunque yo tenía 26 años, corrí por la Alameda de las Delicias, detrás del Pacar, en que te hizo entrar a la Moneda el general Ibáñez. Cuando hablaste dijiste: ¿se les ha entregado en este país la tierra a los campesinos? El general dio un paso atrás. Yo tuve la impresión de que los libros que no te apresurabas nunca en publicar te habían convertido en una belleza. Otro día comprendí que estabas partiendo. 3 años después se supo que agonizabas en Long Island. Y eso fue todo en cuanto a nuestra relación rigurosamente lateral en lo que se refiere a tu presencia. Desde entonces soy un especialista en tu ausencia. Como tú, amo las cosas que nunca tuve con las otras que ya no tengo. Te amo en lo que dejaste, eso que siempre se deja de tener, un poema, y que en un cierto sentido no se tiene nunca. ¿Quieren decirnos algo? ¿Les gustó eso?